Espejismo del amor. Alguien te sonríe, te escucha y te dice: tú mereces algo mejor. ¡Boom! Ya tienes el pack completo para arruinar tu relación en 3 noches. Bienvenidos a mi canal. ¡Oh! Tu diablo de confianza. Bienvenidos, mortales curiosos y personas descarriadas, a otro episodio de Tu Diablo de Confianza. Hoy vamos a sumergirnos en el fenómeno televisivo que ha cautivado a todo el mundo, la Isla de las Tentaciones. Este año, el programa no solo ha batido récords de audiencia, sino que también ha conseguido algo sin precedentes. Todas las parejas participantes han sido infieles. Así es, queridos míos. La fidelidad en este paraíso tropical es tan inexistente como el hielo en el infierno. Pero analicemos varias cosas. Primero, ¿por qué es un fenómeno mundial? Porque recordemos que es la 8ª edición de la Isla de las Tentaciones. Pero ha hecho historia por varias razones. Primero, un casting memorable. Los concursantes de esta temporada han dejado frases y momentos icónicos que han resonado dentro de la cultura popular. 2. Giros inéditos. La introducción de giros inesperados ha mantenido a la audiencia sentada al borde de sus asientos. 3. Tentadores irresistibles. Por primera vez, todos los concursantes han caído en la tentación, eliminando la necesidad de tener una alarma de la tentación. ¿Para qué? Si ya sabemos que todos os tiráis a todos. 4. Hogueras mixtas. La implementación de las hogueras mixtas ha permitido una mayor empatía y autocrítica entre los participantes. Además, el programa ha permitido la viralización de todo esto en medios internacionales, con memes, debates y análisis que han traspasado fronteras. Pero para entender todo ello necesitamos un análisis de las parejas y sus infidelidades. Vamos a desglosar las travesuras de nuestras queridas parejas. 1. Anita y Montoya. Icónicos los dos. Anita cayó en la tentación con Manuel, lo que provocó la reacción explosiva de Montoya corriendo por todas las playas. Montoya, en cambio, se dejó llevar por Gabriela, protagonizando momentos de alta tensión. 2. Eros y Bayan. Ambos insufribles. Eros se acercó peligrosamente a Erika, culminando en una noche juntos, porque no hizo nada más. Y Bayan no se quedó atrás. Tuvo un romance con Torres. Ella, podríamos decir que reaccionó a las imágenes de Eros. 3. Joel y Andrea. Joel dudó de sus sentimientos y sucumbió a todo lo que le ofrecía Natalie en el jacuzzi. Pero ¿solo fue un beso o no? Andrea, tras enterarse de la infidelidad de Joel, buscó consuelo en Borja. Borja en verdad es el MVP de toda esta edición. 4. Tadeo y Stephanie. Tadeo fue el primero en cruzar la línea con Mayeli, dando pie a disfrutar de una noche apasionada. Cuando Stephanie vio esto, obviamente no se quedó quieta y se dejó llevar con Simone, con quien ya hemos visto que tenía una historia previa. 5. Álvaro y Alba. Sí, no es una coña. Han cogido los nombres perfectos para estar juntos. Álvaro terminó cediendo a la tentación con Erika, y la verdad que escuchamos todos ese desprendimiento de pasión. Por el contrario, Alba también cayó en la tentación con Borja, pero no pasó de los besitos y los abracitos. Parece que la fidelidad en esta edición es tan sólida como tirar una hoja al viento. Ahora bien, vamos a hacer un análisis más profundo. Los tentadores, ¿son ángeles o son demonios? Los solteros y las solteras de esta edición realmente han sido unos maestros en el arte de la seducción. Tengo que fichar a alguno de ellos, por cierto. Erika. Su encanto fue irresistible, primero para Eros y después para Álvaro. Erika es la MVP de las solteras.
Gabriela jugó más estratégicamente. Sabía que Manuel iba a por Anita porque fueron juntos en avión hasta la isla. Entonces, sabiendo cómo es Manuel, supo que a quien tenía que consolar iba a ser a Montoya. Así que ahí se acercó y no le salió mal la jugada. Borja, el MVP de los solteros. Aun haciendo caer a dos solteras, su estrategia de venganza contra Álvaro le salió muy bien y consiguió darle otro toque a todo esto de los solteros y las parejas. Natalie, realmente pudimos ver que hubo una conexión bastante fuerte entre ella y Joel. Sí que es cierto que Joel pecó por querer mantener algo que realmente no funcionaba y no le hacía feliz. Pero bueno, Joel, si no lo ha descubierto ya, lo descubrirá con el tiempo. Estos tentadores han sido un 10 de 10. Han demostrado que en la isla la tentación está en la orden del día y que nadie de las parejas está a salvo. Ahora vamos con el análisis invernal. ¿Por qué? Porque todas las parejas fueron infieles. Atracción más alcohol igual a... de todo. Vamos a analizar desde una perspectiva científica el porqué de esta ola de infidelidades. Porque aquí no hay casualidades, solo pura estadística emocional. 1. El efecto del paraíso tropical. ¿Cómo resistirse cuando vives en un hotel con una piscina infinita y cócteles gratis? El calor, el mar y unas luces tenues hace que cualquiera confunda un buenas noches con un destrúyeme la relación. 2. Síndrome del observador. Saben que están siendo grabados por la televisión, por lo que provoca dos reacciones. Los que se frenan porque saben que sus suegros los están viendo, o los que se lanzan porque ya que me están grabando, que sea con estilo. 3. Neurociencia del deseo prohibido. Está demostrado, bueno, lo leí en Wikipedia, así que cuenta, que cuanto más nos prohíben algo, más lo deseamos. 4. Efecto espejismo del amor. Alguien te sonríe, te escucha y te dice, tú mereces algo mejor. ¡Boom! Ya tienes el pack completo para arruinar tu relación en 3 noches. 5. Influencias cósmicas y alineación de Mercurio retrógrado. Porque si no encuentras una excusa, siempre puedes culpar a la astrología. Así que ya sabéis, Sagitario y Géminis, no intentéis engañarnos. Se os nota que sois unos demonios. Y por último, el impacto en las redes sociales y en el mundo real. Esta edición no solo ha roto récords de infidelidad, sino que también ha dominado Internet. En TikTok, miles de vídeos analizando cada gesto sospechoso. En Twitter, una guerra entre los que justifican los comportamientos y los que los sentencian. En Instagram, memes, teorías conspirativas y algún que otro filtro de saber qué tentador serías. Lo que nadie quiere admitir es que todo el mundo mira este show con una mezcla de horror y fascinación. Como cuando pasas por un accidente en la carretera, no quieres verlo, pero ahí te quedas mirando. Por lo que después de analizar todo esto, vamos a la conclusión. ¿Realmente es el amor una ilusión? Al final, la Isla de las Tentaciones nos deja una gran pregunta. ¿Es posible ser fiel dentro de un mundo lleno de tentaciones? Algunos diréis que sí, que el amor verdadero todo lo puede. Otros dirán que las tentaciones solo demuestran lo que realmente somos. Bueno, en este caso sois. Pero lo que está claro es que mientras haya un paraíso tropical, cócteles y un equipo de edición dispuesto a modificarlo todo, siempre habrá infidelidades, escándalos y contenido para otra temporada. Nos vemos en la próxima, si es que aún creen en el amor. Si es así y te gusta el contenido, no olvides ponérmelo en comentarios, suscribirte y todo eso. Esas cosas cuentan para ver si acabas conmigo o no, así que no te la juegues.